Podcast La 100. Hay pequeñas historias que seguramente no te las contaron en la escuela y que son realmente interesantes. Por ejemplo, que en un momento se pensó en buscar al héroe argentino. Sí, esto sucedió en 1862, cuando el entonces presidente, Bartolomé Mitre, ya concluidas las guerras armadas, se propuso condecorar y premiar al soldado veterano de las guerras de la independencia que luciera la mejor foja de servicios. Pequeñas grandes historias. Básicamente era como que buscaban al Rambo argentino, que haya tenido el mejor currículum bélico. Ojo, esto no era solo un diploma y nada más. El elegido recibiría una medalla alusiva y un premio de 10.000 pesos. En esa época, una fortuna. Quien seleccionaría a ese soldado ejemplar sería un jurado militar de amplia trayectoria, constituido por los brigadieres generales Enrique Martínez, José Matías Zapiola y José María Pirán, y los coroneles José María Alvariño y Blas Pico. Ellos serían una especie de Martitegui, Betular y Donato de la guerra argentina, encargados de evaluar los antecedentes de los aspirantes al concurso. Quienes quieran ser acreedores de dicho reconocimiento deberían traer documentación probatoria de todo esto, además de que iban a ser interrogados por el jurado. Los primeros postulantes no conformaban tanto a esta exigente mesa examinadora. Iban pasando las jornadas de entrevistas y nada. Todos los soldados eran bastante parecidos en su labor, ninguno se destacaba por sobre el otro. Hasta que apareció el hombre que colmó las expectativas. Un hombre que sorprendió al jurado. Se trataba de José Obregoso, dueño de una foja de servicios impresionante y con 68 años de edad. Granadero del Ejército de los Andes, cruzó la cordillera junto a San Martín, combatió en Chacabuco, Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú. También estuvo en Pichincha, Nazca, Pascua, Ayacucho y Riobamba, entre muchas otras jornadas históricas. No había campo de batalla que Obregoso no hubiera pisado, blandiendo el sable o tocando el clarín. Ante la mesa examinadora, reveló que había sido él quien con su trompeta llamó a la carga en la última batalla por la independencia, Ayacucho. Bartolomé Mitre se enloqueció por tales hazañas y lo bautizó Obregoso, el trompa de Ayacucho. Esto no era todo, porque el aspirante a la gloria le había salvado la vida a Mariano Necochea en Junín y, de regreso a La Plata, se había integrado al ejército de Juan Lavalle en 1828, no sin antes combatir en Ituzaingó y en Yerbal. A las órdenes de Lavalle estuvo en Matanza, Navarro y Puente de Márquez. Emigrado a Uruguay, formó parte del ejército de Rivera y luego siguió a Lavalle en toda su campaña hasta acompañar sus restos al Potosí. Cuando volvió a Buenos Aires en 1854, siendo ayudante de Mitre en Cepeda y como sargento mayor, combatió en Pavón. Realizó campañas contra los indios en Bahía Blanca y Patagones. Era tan importante su legajo que el tribunal lo acribilló a preguntas: fechas, jefes, disposiciones de las fuerzas en las batallas y cómo había peleado en tantos regimientos diferentes. Pero Obregoso tenía respuesta para todas y cada una de las dudas de los jurados. Además, contó de las veces que fue prisionero, de sus fugas y de cómo se reincorporó a las fuerzas patriotas allí donde se encontraba. Los jurados se quedaron embellesados con Obregoso, que básicamente era Rambo, John Wick y Chuck Norris juntos. Como no podía ser de otra manera, José Obregoso fue condecorado y recibió los 10.000 pesos que le sirvieron para pagar la hipoteca de su modesta casa en Belgrano, Juramento y Libertador, nada menos, sobre un terreno de 7.000 metros cuadrados, donde viviría con su esposa e hijos. Terminó posando con su uniforme militar y 21 medallas en el pecho. Durante la guerra contra Paraguay, el presidente Mitre lo llevó con él para que los jóvenes soldados lo admiren. Además, soplaría su trompeta en la batalla de Curupaití, a más de 50 años de los inicios de su carrera militar, según lo que había contado en su foja de servicios. Pero toda esta historia va a tener un giro totalmente inesperado. De regreso a Buenos Aires, a principios de los 1870, el ya teniente coronel Obregoso inició un reclamo por pago de sueldos adeudados en diversos momentos de su extenso servicio a la patria.
Parece que esto fue el primer gran error del veterano, porque una cosa es el jurado para evaluar un premio y otra, muy distinta, son los burócratas contadores que deben aprobar un gasto o una pensión. Así fue que saltó el engaño de Obregoso, al que evidentemente lo perdió la codicia. Parece que al revisar los archivos para chequear los pagos que se le habían realizado, se encontró que José no era porteño, como declaraba, sino que en realidad había nacido en Trujillo, Perú. Como si esto fuera poco, su nombre figuraba en un listado de soldados prisioneros del ejército realista, capturados por el capitán de granaderos Juan Isidro Quesada, precisamente en Ayacucho. Su fraude fue descubierto en 1873 por la Comisión Liquidadora de la Deuda de la Guerra de la Independencia. Los investigadores consultaron a varios veteranos y oficiales de San Martín, quienes confirmaron que jamás lo habían visto y ni siquiera habían oído hablar de él. Inmediatamente se le exigió un descargo ante el tribunal más severo. Allí, su historia se derrumbó. Cometió gruesos errores y cayó en contradicciones en temas específicos, lo que terminó por revelar el engaño. Obviamente que este papelón no tuvo la trascendencia ni fue tan publicado como sí había sido su condecoración, pero sucedió. Aún hoy se lo menciona en algunos diccionarios históricos y en la nómina de guerreros de la independencia. Finalmente falleció en Belgrano el 25 de octubre de 1877. Aunque parezca mentira, tiene una plazoleta en San Isidro que lleva su nombre y también alguna calle. Bueno, podemos decir que al menos esta vez la burocracia sirvió para algo. Si te gustó esta historia, no dejes de poner me gusta y compartirla con tus amigos. Podcast La 100.